Si Sombra no hubiera ladrado ese día, Clara podría seguir encerrada en silencio. No era un ladrido cualquiera. Era de esos que se abren paso entre el ruido, que hacen que los adultos se queden paralizados y que los niños dejen caer sus crayones. De esos que dicen, algo anda mal. Fíjate bien. Ocurrió una cálida mañana de miércoles en la escuela primaria, Haven Ridge, justo antes de la recesión. La escuela rebosaba de emoción. Hoy era un día seguro. La policía local trajo sus unidades caninas para mostrarles a los estudiantes cómo perros como Shadow ayudan a encontrar personas desaparecidas y a atrapar a los malos. Todo salió a la perfección. A los niños les encantaba acariciarlos. Los pastores alemanes, bien entrenados, reían mientras los perros demostraban cómo olfateaban objetos ocultos o derribaban señuelos acolchados. La agente Elena Ruiz, la encargada de Shadows, había hecho esto decenas de veces, pero nadie esperaba lo que ocurrió cuando Clara pasó. Estaba tan callada como siempre. Tenía 8 años, era pequeña para su edad y estaba pálida. Su silla de ruedas casi no hacía ruido al cruzar las baldosas del pasillo. Su tía, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y canoso y un perfume intenso, la empujaba, sonriendo con una expresión tensa a los agentes. Sombra alzó las orejas y se puso rígida. De repente, se abalanzó. Sombra, no. Elena sujetó con fuerza la correa. El pastor alemán enseñó los dientes y ladró a ráfagas, rápidas y agudas. Tenía la cola rígida, el pelo erizado. No solo estaba emocionado, estaba alerta, insistente, incluso desesperado. Cada vez que la mujer intentaba alejar a Clara, Sombra se abalanzaba hacia adelante, ladrando más fuerte. Se oían jadeos por el pasillo. Los niños se quedaron mirando. Algunos profesores intervinieron, sin saber si intervenir o simplemente confiar en el perro. Elena logró apartar a Sombra. «Lo siento mucho», dijo rápidamente mirando al niño. «Nunca actúa así a menos que», espetó la mujer. «No debe de gustarle la silla de ruedas. Pasa todo el tiempo». Pero Elena no estaba tan segura. Sombra había estado cerca de docenas de personas en sillas de ruedas, incluido su propio padre. Nunca reacciona así. Y cuando los ojos de Clara se cruzaron con las sombras por un instante, Elena juró haber visto algo. No miedo al perro, sino reconocimiento y algo más. Una súplica silenciosa. Esa noche, Elena no pudo dormir. Repasó el incidente una y otra vez. Algo en la forma en que Shadow se negaba a calmarse, en cómo su ladrido se volvió gutural cuando la mujer tocó el hombro de Clara. Todo eso la carcomía. Shadow nunca había dado una falsa alerta en 5 años de servicio. Había encontrado drogas dentro de libros ahuecados, rastreado fugitivos por pantanos e incluso olfateado una fuga de gas detrás de un viejo motel. Era más que un perro, él era su compañero. Su intuición se volvió canina. Y hoy, sus instintos se habían fijado en una niña de 8 años. ¿Pero por qué? A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión. Antes de presentarse a trabajar, pasó de nuevo por la escuela primaria Haven Ridge. Llevó a Shadow, por supuesto. Les dijo a los de recepción que había olvidado un marcador de entrenamiento durante la demostración. Era una excusa endeble, pero nadie la cuestionó. Elena y Sombra recorrieron lentamente el pasillo de nuevo, siguiendo los pasos de ayer. Al pasar por el lugar por donde Clara había pasado, Sombra se detuvo, se sentó, y luego dijo: «¿Qué?». Eso no formaba parte de ninguna rutina. Olfateó el aire y la pared, luego bajó al suelo. Su cola se movía lentamente, inseguro, contenido, pero sus ojos seguían fijos en Elena. Algo seguía preocupándolo. Elena se agachó a su lado. «¿Quieres que siga con esto?», preguntó. Su cola golpeó con fuerza. «Oye, si te gusta este misterio tanto como a nosotros, no olvides suscribirte. En Héroes por los Animales, contamos historias reales e inspiradoras sobre el increíble vínculo entre humanos y animales, especialmente nuestros heroicos animales. Forme parte de la familia».
Esa misma tarde, Elena hizo una rápida verificación de antecedentes. Clara Jennings, sin padres, figuraba como tutora legal. Melissa Fay, marcada como tía materna. Elena investigó más a fondo. Ningún registro hospitalario confirmaba la parálisis de Clara. No había informe policial del accidente de coche que, según Melissa, había dejado paralizada a la pobre. No había expedientes escolares hasta hace 6 meses. Era como si Clara no hubiera existido hasta hacía poco. Y algo en los expedientes de Melissa Fay tampoco me cuadraba. 2 cambios de domicilio el año pasado. Un breve periodo como enfermera a domicilio. Fue despedida por conducta inapropiada. Una alerta de persona desaparecida en un estado vecino. Hace 3 años coincidía con su foto con otro nombre. A Elena se le aceleró el pulso. ¿Podría ser Clara una de las niñas escondidas? Niños capturados no siempre por un rescate, sino por beneficios o, peor aún, por control. Esa noche, alimentó a Sombra y lo observó acurrucarse en su cama cerca de la mesa de la cocina. Estaba inquieto, con la cola moviéndose nerviosamente mientras dormía, como si persiguiera algo, o quizás a alguien. Cambió en su teléfono. Ni llamadas de la escuela, ni seguimientos, ni señales de alerta. Claro que no. Porque cuando un niño está bien escondido deja de ser una señal de alerta. Se vuelve invisible, pero no en la sombra. Nunca en la sombra. Elena Ruiz lleva suficiente tiempo en las fuerzas del orden como para saber cuándo algo no cuadra. Confiaba en su instinto, pero aún más, confiaba en Shadow. Y ahora mismo, cada pelo de su espalda le decía que Clara Jennings no estaba bien. El problema era que el instinto por sí solo no conseguía una orden judicial. Era una tranquila mañana de jueves cuando Elena dio el siguiente paso. No estaba oficialmente en el caso de Clara. Ni siquiera había un caso todavía. Pero eso no significaba que no pudiera echar un vistazo. Llamó a la consejera escolar, Linda Carrington, con quien Elena había trabajado durante un evento comunitario, el año anterior. «Linda», dijo Elena con voz cálida pero firme. «Sé que esto es inusual, pero ¿tienes unos minutos para hablar de alguno de tus estudiantes?» Hubo una pausa en la línea. Depende de qué estudiante y para qué. Elena eligió sus palabras con cuidado. Clara Jennings, estuve allí para la demostración canina. Shadow tuvo una reacción, una fuerte. Luego, hubo otra pausa. Sí. Linda sollozó. Lo vi. Me sorprendió, la verdad. Ese perro tuyo parece saber juzgar a la gente. Elena se desmayó levemente. Suele ser así. Linda aceptó tomar un café. En la cafetería calle abajo de la estación, Elena y Linda se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Linda, una mujer de unos 50 años con mirada amable y manos callosas por toda una vida consolando a los demás, sacó una carpeta manila. «No debería enseñarte esto», dijo en voz baja. «Pero algo también me ha estado molestando». Sacó un sencillo dibujo infantil. Elena se quedó sin aliento. Estaba hecho con crayones, líneas irregulares y colores inocentes, pero le dio escalofríos. Una niña pequeña estaba de pie en medio de un campo. Caminaba, no en silla de ruedas. Detrás de ella, una mujer alta sujetaba una correa, arrastrando algo pequeño y encorvado. La cara de la mujer estaba roja como un garabato. «¿Qué se supone que es esto?», preguntó Elena. «Me dijo que era solo una historia inventada. Dijo que estaba fingiendo, pero le pregunté sobre la niña que caminaba y susurró. Así era yo antes». Linda se inclinó. Dijo que todavía sueña con caminar, que sus piernas funcionan en los sueños. Elena volvió a mirar el dibujo. «¿Es un perro al que arrastran?», Linda asintió. «Eso pensé, pero no lo dijo». Se quedó completamente callada. A Elena se le secó la boca. «¿Tiene moretones? ¿Marcas? ¿Algo inusual?». Linda dudó y abrió la siguiente hoja. Un informe de incidentes de salud. La enfermera le había documentado un moretón circular en la parte baja de la espalda hace 2 semanas. Afirmó que se cayó de la silla. Lo presenté, pero sin ninguna prueba real. Ya sabes que Coena sabía muy bien estas cosas. Sin moretones en los lugares correctos,
sin fotos, sin confirmación médica, era solo un informe guardado en un cajón. Olvidado. Pero Sombra no lo había olvidado. Esa noche, Elena le dio a Shadow su pienso habitual, y se sentó en el suelo junto a él. Sus ojos seguían sus movimientos, tranquilo pero alerta. «Lo sabías, ¿verdad?», susurró acariciando su pelaje. «Sabías que la estaban lastimando». Le lamió la mano una vez. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Elena presentó una denuncia formal por su bienestar ante el Departamento de Seguridad Infantil, alegando sospecha razonable, basada en el historial médico inconsistente de Clara, su comportamiento y la conocida inestabilidad de su cuidador. Pero el caso llevaría tiempo, así que planeó algo más rápido. Ese viernes, el Departamento de Policía organizó una sesión de preguntas y respuestas sobre seguridad comunitaria en la escuela primaria Haven Ridge. Elena se ofreció como voluntaria y llevó a Shadow, pero esta vez preguntó si podía visitar escuelas individuales para hablar sobre cómo los caninos protegen a las personas en peligro. Al llegar al aula de Clara, Elena fue cuidadosa. Hizo un gesto ligero, dejando que Sombra hiciera trucos y que los niños hicieran preguntas. Luego se arrodilló junto al escritorio de Clara y preguntó con dulzura: «¿Te gustaría acariciarlo? ¿Otra vez?». Clara asintió levemente. Sombra, casi despacio, apoyó la cabeza en sus rodillas. La mano de Clara tembló al extenderla, pero entonces sacó algo de su bolsillo. Un papel doblado. La deslizó bajo el cuello de Shadow. Cuando nadie la veía, Elena se dio cuenta. No dijo ni una palabra. De vuelta en el coche, Elena recuperó la nota. 4 palabras escritas con letra infantil temblorosa. «Ayúdame». Miente. Elena la miró con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era solo sospecha, era un grito de auxilio. El sábado por la mañana, Elena llamó a la puerta de una casa rodante estacionada a las afueras del pueblo. Melissa Fay abrió la puerta, todavía en bata. «Oficial», dijo con frialdad, «¿qué la trae por aquí?». «Quería registrarme». Después de la demostración en la escuela, Clara parecía un poco desorientada. Solo quería asegurarse de que estaba bien. Melissa entrecerró los ojos. Está bien, solo que muy cansada. Su condición la debilita. Elena modificó su expresión por encima del hombro. «¿Le importa si le saludo?». «De hecho, estamos desayunando». Desde adentro, un golpe sordo seguido de silencio. La expresión de Elena se ensombreció. «Señora, necesito ver a la niña». La sonrisa de Melissa desapareció. «Sin orden judicial, no lo creo. Tengo una queja sobre bienestar social presentada ante los servicios de protección infantil. Si se niega, volveré con refuerzos y causa probable». Melissa dudó un momento y se hizo a un lado. El interior estaba desordenado y mohoso. Clara estaba sentada en su silla a la mesa, con la mirada baja. Movía los labios como si ensayara en silencio qué decir. Elena se agachó a su lado. «Oye, cariño, ¿te acuerdas de mí?». Clara asintió levemente. «¿Sombras en el coche?». Preguntó. «Por ti». Clara levantó la vista, su primera chispa de verdad. «¿Escribiste la nota?», gimió Elena. A Clara le temblaron los labios, pero asintió. Melissa se acercó, pero Elena se quedó de pie, bloqueándola. «Voy a que la revise un médico». «No, debes interferir». Melissa abrió la boca para discutir, pero se quedó paralizada al ver a Sombra. Estaba de pie en el marco de la puerta. Elena no lo había llamado. Había venido solo. Tenía el cuerpo tenso, las orejas aguzadas, y cuando Melissa se movió, aunque fuera un paso adelante, gruñó bajo y profundo. Los médicos llegaron en menos de 1 hora. Clara fue sacada de la casa y llevada al hospital. Las pruebas iniciales confirmaron el miedo de Elena. Tenía altos niveles de lidocaína en el organismo, un anestésico. No había quedado paralizada por un accidente. La habían drogado científicamente, repetidamente, probablemente durante años. Melissa Fay fue detenida.
Al ser interrogada, confesó haber usado a la niña para recaudar donaciones y beneficios médicos. No, una pregunta para una dulce niñita en silla de ruedas, dijo con frialdad. Ahora lo harán. En el hospital, Clara yacía en una cama limpia, por fin a salvo. Una terapeuta le habló suavemente cuando Elena y Shadow entraron. El rostro de Clara se iluminó al verlos. ¿De verdad es mi héroe?, preguntó. Elena sonrió. No, es nuestro héroe. Shadow caminó hasta su cama, se acurrucó a sus pies y cerró los ojos por un instante. La había encontrado y no pensaba irse. 3 días después de que sacaran a Clara de la casa de Melissa Fay, dio su primer paso sin permiso. Fue tembloroso. Solo un pie se deslizó hacia adelante desde la cama del hospital hasta el suelo de baldosas, pero cuando la fisioterapeuta lo vio, se detuvo a media frase y dejó caer su portapapeles. Clara se estremeció. Hola, hola, dijo la terapeuta con suavidad, arrodillándose a su lado. No pasa nada. Solo estoy sorprendida, para bien. Clara bajó la mirada hacia sus pies como si no creyera que fueran reales, como si hubiera soñado con que se movían tanto tiempo. Que obedecieran ahora le parecía una trampa. Lo intentó de nuevo. Otro paso. Le temblaron las rodillas, pero aguantaron. Tras la puerta de cristal, la agente Elena Ruiz observaba el momento en silencio, con los brazos cruzados. Un sentimiento entre el alivio y la angustia. Junto a ella, Sombra permanecía inmóvil, con las orejas alerta, observando a Clara como solo un perro con demasiada sabiduría en la mirada podía hacerlo. «Está caminando», susurró Elena. La cola de Sombra golpeó el azulejo. Esa tarde, Elena estaba sentada en la pequeña sala de conferencias de la sala de pediatría del hospital. La nueva trabajadora social de Clara, Jordan Freeman, hacía clic en su bolígrafo nerviosamente mientras revisaban el expediente. Elena notó que Jordan era más nueva en el puesto, demasiado cuidadosa con sus palabras, demasiado optimista en sus ojos. Recomiendo un hogar de acogida temporal mientras buscamos posibles conexiones familiares, dijo Jordan, pero hasta ahora, la declaración de Melissa no ha aportado nada útil. Elena revisó las notas médicas y su verdadera identidad. Aún se desconoce. Melissa admitió haber falsificado los documentos de tutela hace años. Dijo que encontró a Clara durante una mudanza tras un incendio en Arizona. Jordan negó con la cabeza. Estamos investigando posibles coincidencias con niños desaparecidos. Elena tamborileó con el dedo sobre una sección resaltada del archivo. ¿Sabes?, dijo lentamente. Si nunca la hubiera sentado en esa silla, podría haber permanecido, invisible para siempre. Jordan asintió. Esa silla se convirtió en un disfraz, y Clara, en un simple elemento de atrezo del espectáculo. Más tarde esa noche, Elena visitó sola la habitación de Clara en el hospital. Clara estaba despierta, sentada con un cuaderno en el regazo. Había empezado a dibujar de nuevo. Esta vez, una escena de bosque. Era sorprendentemente detallada para alguien de su edad. La forma en que la luz se filtraba a través de los árboles, el sombreado de las hojas. Sin embargo, una esquina de la página estaba vacía, como si algo hubiera sido borrado. «Oye», dijo Elena en voz baja, «se te da muy bien». Clara sonrió apenas. Elena se sentó a su lado. «Sabes, estamos intentando averiguar de dónde vienes, quién es tu verdadera familia». Las manos de Clara se tensaron alrededor del lápiz. Sus ojos no se levantaron de la página. Elena esperó. Entonces Clara susurró. «Tuve una madre». Elena asintió lentamente. «¿Recuerdas su nombre?» Clara negó con la cabeza. «Solo su canto. Solía cantarme por las noches. Creo que era una canción sobre estrellas. ¿Qué más?» Su cabello era oscuro y olía a canela. La mirada de Elena se suavizó. «Eso es algo. Podemos empezar por ahí». Clara finalmente levantó la vista. «¿Crees que todavía esté ahí fuera?» «No lo sé», respondió Elena con sinceridad. «Pero creo que alguien ahí fuera te quiere, y vamos a intentar encontrarlo». Clara asintió.
Entonces, inesperadamente, se agachó y dejó una pequeña foto arrugada sobre la cama. Elena la recogió. Era vieja, descolorida, una instantánea tomada desde atrás de una multitud, tal vez de un festival, tal vez de una feria. En el centro había una mujer de pelo largo y oscuro sosteniendo a una niña que no parecía tener más de 4 años. La niña tenía los ojos de Clara. Elena sintió una opresión en el pecho. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Clara espetó. Estaba en el forro de mi abrigo. Creo que se lo escondí. Elena sostuvo la foto como si fuera de cristal. Tenían una pista. A la mañana siguiente, Elena entregó la foto a Jordan y a un analista de personas desaparecidas. Al mediodía, la imagen había sido mejorada. El rostro de la mujer se registra en todas las bases de datos disponibles. A las 3:14 p.m. se obtuvo una coincidencia. Lena Morales, vista por última vez hace 4 años, tenía 28 años en ese momento, y fue reportada como desaparecida tras una disputa doméstica en Tucson. El informe decía que tenía una hija, Amelia, de 4 años. El nombre de nacimiento de Clara probablemente era Amelia Morales. Elena exhaló lentamente. Llevaba 4 años desaparecida. Jordan parecía atónito y nadie la vio. Como nadie la miraba, respondió Elena. Pensaron que había desaparecido del sistema. No sabían que alguien había reescrito su historia. Esa noche, Elena regresó al hospital. Al principio no dijo nada, simplemente se sentó junto a Clara y le entregó la foto recién impresa. ¿Recuerdas el nombre de esta mujer?, preguntó, con dulzura. Clara miró la foto. Le tembló el labio inferior, y luego, con una voz muy suave, dijo: Mami. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Creemos saber quién es. Se llama Lena Morales. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Está viva. Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. Comenzó la búsqueda. Elena y las autoridades locales de Arizona reabrieron el caso sin resolver. Solo tardaron 48 horas en confirmar lo que temían. Lena había sido encontrada muerta en la orilla de un río semanas después de su desaparición. Sospechas de juego sucio, pero nunca se dictó ninguna condena. Resultó que Melissa Fay vivía en Arizona en ese momento y había sido voluntaria en albergues durante las labores de recuperación del incendio. Había visto a Lena y Clara juntas en un refugio temporal. Y una noche, ambas desaparecieron, excepto que Melissa solo se había llevado a una. Elena dudó en cómo decírselo a Clara. Al final, no tuvo que hacerlo. Clara era una niña callada, pero no tonta. Cuando Elena entró, con el rostro serio, Clara simplemente dijo: «Se ha ido, ¿verdad?». Elena se sentó a su lado y asintió. «Lo siento», susurró. «No te dejó. No quería. Tienes que saberlo». Clara sostuvo la foto contra su pecho. Su cuerpo temblaba. Sombra le rozó la mano con la nariz y luego apoyó la cabeza suavemente en su regazo. La recuerdo cantando. Clara gimió. Recuerdo que dijo que yo era su estrella. Todavía lo eres. Elena dijo. Y ahora estás a salvo. Esa noche, Elena miró al techo sobre su cama, pensando en todos los niños que se habían colado por las grietas como Clara. Amelia lo había hecho. Miró a Sombra, acurrucado cerca de la puerta. «Lo lograste», susurró. Sus orejas se crisparon. Nunca necesitaba palabras. Por primera vez en años, Clara Morales, antes conocida como Clara Jennings, tenía una habitación propia. No era grande, solo una pequeña habitación de invitados en las afueras de una casa modesta, en un tranquilo suburbio de Arizona. Pero tenía algo que nunca antes había tenido. Una puerta cerrada que podía controlar. Una ventana que daba a la luz del sol, no a un estacionamiento. Y una madre de acogida que hacía panqueques con forma de caritas felices. Su nueva tutora, Rachel Monroe, tenía poco más de 40 años y trabajaba desde casa como ilustradora independiente. No tenía hijos propios, pero su casa estaba llena de color, materiales de arte
colchas hechas a mano y una estantería ligeramente inclinada hacia la izquierda. También había 2 gatos que miraban a Sombra como si fuera un león caído en 1900, su reino. A Sombra no le importó. Se sentó en la alfombra junto a la cama de Clara, observándola mientras por fin volvía a jugar con timidez. Habían pasado casi 3 semanas desde que se supo la verdad. 3 semanas de terapia, de citas en el juzgado, de reconstruir la historia que Melissa Fay había intentado borrar. La policía dictaminó que la muerte de Elena Morales fue un homicidio, pero el rastro estaba perdido. Las pruebas son demasiado antiguas. Melissa sigue tras las rejas, condenada por secuestro, fraude y poner en peligro a un menor. Y Clara intentaba aprender lo que significaba existir, no sobrevivir. Pero incluso la seguridad tiene sus sombras. Todo empezó un lunes por la tarde. Clara estaba en la entrada dibujando a los 2 perros del vecindario jugando a la pelota. Rachel había invitado a la agente Elena a tomar un café, y Sombra estaba acurrucado a sus pies bajo el columpio del porche. De repente, Sombra levantó la cabeza y se puso de pie. Sus orejas apuntaban hacia el otro extremo de la calle. Elena siguió su mirada. Allí, a media cuadra, un hombre con una sudadera gris permanecía inmóvil. No miraba ninguna casa en particular, pero ladeaba ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando. Elena entrecerró los ojos. Rachel, ¿lo conoces? Rachel salió del porche. No, no es de por aquí. Clara, percibiendo la tensión, levantó la vista y siguió la mirada de los demás. El hombre se dio la vuelta y se alejó, no rápido, pero con determinación. La sombra creció, baja, silenciosa, lo suficiente como para erizarle todos los pelos del brazo a Elena. Más tarde esa noche, después de que Clara se acostara, Elena le pidió a Rachel la señal de seguridad de la casa. La cámara de la entrada captó la figura, con claridad. Estatura media, complexión delgada, capucha baja, el rostro girado lo justo para evitar ser identificado. Pero Elena notó algo más. No solo había pasado de largo. Se detuvo. Había observado a Clara durante 23 segundos y sus manos no estaban en sus bolsillos. Una sostenía un teléfono, la otra un pequeño objeto plateado, un encendedor. Al día siguiente, Elena presentó una denuncia. No pudo demostrar la intención. El hombre no había entrado sin permiso. No había hablado. Pero Elena llevaba suficiente tiempo como policía como para reconocer esa quietud. La forma en que los depredadores acechaban, fuera de su alcance, incómodamente incómodas. Solicitó patrullas por el vecindario de Rachel, instaló una segunda cámara cerca de la cerca y mantenía el volumen de su teléfono alto por la noche, pero no le dijo a Clara, todavía no. 2 días después, Clara tuvo su primera pesadilla desde que se mudó. Rachel la encontró en el pasillo, acurrucada contra la pared, llorando en silencio. Sombra yacía junto a su cabeza, apretada contra su pecho. Elena corrió tras la llamada de Rachel. Clara levantó la vista. Estaba pálida. Recuerdo algo. Elena se arrodilló a su lado. ¿Qué pasa, cariño? Clara se limpió la nariz con la manga. Recuerdo al hombre que vino al refugio antes de que mamá desapareciera. Llevaba una sudadera gris con capucha. A Elena se le encogió el corazón. Rachel gimió. ¿Crees que es el mismo hombre? Creo, dijo Elena lentamente. Alguien está intentando terminar lo que empezó. Elena sacó todos los registros del caso de Elena Morales, investigó a sus asociados, al pariente lejano de su exnovio, a cualquiera que tuviera motivos para hacerle daño, y un nombre seguía apareciendo. Martin Kessler, ex de Elena. Largo historial de arrestos, cargos por violencia doméstica, la mayoría de los cuales fueron retirados cuando Elena no compareció ante el tribunal. Desapareció la misma semana que ella, y ahora Martin Kessler tenía una orden de arresto activa en Nevada por agresión. Elena envió las imágenes de la casa de Rachel al FBI. No pudieron confirmar que se trataba de Martin, pero la complexión, la postura,
e incluso la costumbre de frotarse la mano izquierda, se registraron en un informe de arresto anterior. Todo encajaba. El siguiente paso debía ser cauteloso. Elena colaboró con los servicios de protección infantil y la policía local para planificar una reubicación discreta para Clara, un refugio temporal en las afueras de la ciudad. No para siempre, solo hasta que pudieran confirmar si Martin estaba en la zona. Pero Clara notó la tensión. Una tarde se quedó en el pasillo observando a Elena empacar algunas cosas de Shadow. ¿Nos vamos?, preguntó en voz baja. Elena dudó. Solo por unos días en un lugar seguro. Por el hombre. Elena la miró a los ojos. Sí. Clara respiró temblorosamente. ¿Vendrá Sombra a vernos? Siempre, dijo Elena, poniendo una mano en el lomo del perro. A donde tú vayas, él irá. La casa segura era tranquila cerca de las montañas, con un porche que crujía al caminar demasiado rápido. Clara pasaba los días dibujando, observando pájaros y haciéndole preguntas a Elena, que no siempre sabía cómo responder. ¿Crees que todavía me está observando? Ya no, decía Elena. No volverá a acercarse. Por la noche, Sombra patrullará las puertas principal y trasera, silencioso y decidido. Elena empezó a dormir en una silla junto a la placa de la ventana, sobre la mesa, con su arma al alcance. Luego, la cuarta noche, sonó la alarma perimetral. 00 Soto. 0. Un sensor de movimiento cerca de la parte trasera de la propiedad. Elena se puso de pie unos segundos. Sombra se quedó paralizado, con todos los músculos del cuerpo rígidos. Se movieron, juntos. Elena se arrastró hasta la puerta trasera, con Sombra pisándole los talones. Allí, justo al otro lado de la valla, una figura se adentró en el bosque. Elena no dudó. Soltó a Sombra. Se movió como un rayo, una sombra entre sombras. La figura tropezó, intentó trepar. Sombra se abalanzó, su corteza cortando los árboles. En cuestión de minutos, Elena la alcanzó con el arma en la mano. Martin Kessler estaba en el suelo, con sangre en la cara y respirando con dificultad. Un cuchillo yacía a escasos centímetros de su mano. Una sombra se cernía sobre él, mostrando los dientes, lista para atacar de nuevo. Martin levantó la vista, derrotado. No debería estar viva, susurró. Elena bajó el arma lo justo para esposarlo. Lo está, y nunca volverán a hacerle daño. De vuelta en la cabaña, Clara esperaba con Rachel y otro oficial. Cuando Elena entró, con la sombra a su lado, simplemente asintió. Clara comprendió, y por primera vez desde la muerte de Elena, durmió toda la noche. La noticia se difundió, más rápido de lo esperado. A las 48 horas del arresto de Martin Kessler, los medios locales se hicieron eco de la noticia. Un perro K9 rastrea a un fugitivo y rescata a una niña secuestrada. No compartieron el nombre real de Clara. Su identidad estaba protegida, pero mostraron la foto de Shadow, sentado orgullosamente junto a la agente Elena Ruiz, con la lengua fuera y la cola enroscada alrededor de los pies, como si supiera que había cometido un grave error. Clara vio el informe desde la sala de estar de la casa segura, acurrucada en el sofá con una manta sobre los hombros. Sombra, por supuesto, estaba tumbado a sus pies, como siempre. Cuando su rostro apareció en pantalla, Clara sonrió. «Es mi perro», susurró. Elena rió suavemente desde la cocina. «Sabes, creo que estaría de acuerdo contigo». Rachel, que estaba secando platos en el fregadero, añadió. «No creo haber visto nunca a un perro tan conectado con alguien». Clara miró a Shadow, extendió la mano y le acarició suavemente detrás de las orejas. Me escuchó, incluso cuando no dije nada. Esa semana, el departamento celebró una pequeña ceremonia en honor a Shadow. No fue un gran desfile, sino algo sencillo en la comisaría. Algunos oficiales, funcionarios municipales y un grupo de escolares trajeron dibujos de Shadow y capas de superhéroe. Clara llevaba un vestido azul que Rachel le había elegido. Y por primera vez en público, entró en la habitación sin ayuda, sin silla, sin muletas, solo con sus pies.
Sostenía la mano de Elena a un lado y la correa de Shadow al otro. El momento fue tranquilo pero conmovedor. Shadow recibió un metal, uno de esos pesados de color dorado que tintineaban al moverse. A él no le importó, claro. Pero cuando Clara se lo puso en el cuello y le besó la cabeza, meneó la cola con orgullo. Más tarde, cuando un reportero le preguntó a Clara si tenía algo que decir, respiró hondo y miró directamente a la cámara. Solo quiero que la gente escuche a los niños que son callados. A veces no podemos decirlo todo, pero a los perros les encantan las sombras. Nos oyen de todas formas. Nadie en la sala parpadeó durante 10 segundos. Entonces, los aplausos fueron fuertes y sinceros. De vuelta en casa, Clara encontró algo en el buzón sin remitente. Era un sobre grueso y arrugado con su nombre escrito, con letra desordenada. La trajo adentro y se la dio a Elena, sin saber qué hacer con ella. Elena la abrió lentamente leyendo la carta con atención. Entonces, se quedó paralizada. ¿Qué es?, preguntó Clara. Es de alguien que conoció a tu madre, dijo Elena en voz baja. Una mujer llamada Nancy. Trabajaba en el refugio con Lena, antes de que todo ocurriera. Elena le entregó la carta y Clara la leyó lentamente, moviendo los labios al ritmo de cada palabra. Querida Amelia, no sé si me recordarás, pero tu madre hablaba de ti todos los días. Te llamaba su pequeña estrella. Decía que cuando las cosas se ponían difíciles, solo tenía que tomarte de la mano y todo se sentía bien. Después del incendio, nos separamos. Intenté encontrarlos a ambos, pero para cuando regresé al refugio ya no estaban. No dejé de buscarlos. Cuando vi las noticias sobre el perro, supe que tenías que ser tú. Eres tan valiente. Sé que tu madre estaría orgullosa. Si alguna vez quieres vernos, me encantaría volver a verlos. Con cariño, Nancy Torres. Clara dobló la carta y la apretó contra su pecho. La recuerdo, susurró. Le trenzaba el pelo a mamá y me daba gomitas rosas cuando tenía pesadillas. Elena sonrió. ¿Te gustaría conocerla? Clara asintió. Creo que a mamá le gustaría. El encuentro con Nancy tuvo lugar unos días después en un tranquilo restaurante cerca del pueblo. Clara esperaba nerviosa en una mesa, saboreando un chocolate caliente. Cuando entró Nancy, una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño apretado y los ojos llenos de lágrimas incluso antes de llegar a la mesa. Clara se quedó de pie sin pensar. Se abrazaron. Sin grandes discursos, sin preguntas, solo abrazándose en un suave susurro de «Ya estás, a salvo». Nancy trajo fotos de Lena, fotos que Clara nunca había visto. Una de Lena riendo en una hamaca, otra con Clara en brazos en la playa, con el pelo oscuro a juego enredado en el viento. Le encantaba el océano, dijo Nancy con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Siempre decía que cuando fueras mayor te llevaría allí, que te dejaría caminar descalza por las olas. Clara miró a Shadow y luego a Nancy. Quizás aún podamos ir algún día, tú y yo. Nancy sonrió entre lágrimas. Me gustaría. Esa noche, de vuelta en casa, Clara se sentó junto a Rachel en el porche trasero, con las estrellas brillando sobre ellas. Elena se había ido a casa. Pero Sombra se quedó, tumbado en la terraza, cerca de los pies de Clara. ¿Crees que los perros creen en el cielo?, preguntó Clara de repente. Rachel se giró. Creo que si alguien sabe lo que se siente en el cielo, son ellos. Clara se agachó y pasó la mano por pelaje de Sombra. Creo que mami lo envió, dijo en voz baja. Como cuando no podía hablar, él decía las palabras por mí. Rachel no respondió de inmediato. Luego tal vez sí. Se quedaron allí sentados, un rato, las estrellas parpadeando suavemente sobre ellos. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Rachel. Ya no tengo miedo. Rachel la rodeó con un brazo. No tienes por qué tenerlo. Más tarde esa noche, Clara colocó la foto de su madre junto a su cama. Abrió su cuaderno de dibujo y empezó a dibujar. No un bosque, ni una esquina, ni una mujer. De rojo. Se dibujó a sí misma sonriendo, de pie. Sombra estaba a su lado, con la cola hacia arriba y la lengua afuera, y detrás de ellos el cielo estrellado.
Pero una estrella era más grande que las demás. La etiquetó con letras cursivas. Mamá. 6 meses después, Clara Morales estaba en el escenario del auditorio de la escuela primaria Haven Ridge, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. No llevaba disfraz, ni máscara, ni muletas. Y por primera vez en su corta vida, no fingía ser otra persona solo para sobrevivir. Esta vez, se la veía completa y completamente como ella misma. La escuela celebraba su evento anual de Voces de Coraje, una nueva tradición que surgió a 1900 raíz de la historia de Clara. Se animó a los estudiantes a compartir poemas, historias o experiencias que les habían ayudado a forjar su valentía. Clara se había inscrito a última hora. Nadie la presionó. Nadie esperaba que hablara, pero ella quería hacerlo. Lo necesitaba. Se acercó al micrófono y observó el mar de rostros. Sus compañeros, sus profesores, Rachel, sentada en primera fila y, por supuesto, Shadow, sentado tranquilamente a los pies de Elena cerca de las escaleras del escenario, observando con ojos que habían presenciado cada etapa de su trayectoria. Clara respiró hondo y luego empezó. Hace un año, siempre estaba callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie me pedía que hablara. Creía que era invisible. Pero entonces alguien ladró por mí. Un perro, un héroe, un amigo. No usó palabras, pero escuchó, las que yo guardaba ocultas. Le decía a la gente que necesitaba ayuda, incluso cuando no sabía cómo pedirla. Ahora uso mi voz. No solo por mí, sino por niños como yo. Si alguien se queda callado, no significa que esté bien. A veces, el silencio es el grito más fuerte. El público seguía en un silencio profundo y reverente. Luego vinieron los aplausos, fuertes, llorosos, llenos de cariño. Sombra ladró una vez, solo una vez, como diciendo, «Esa es mi chica». Clara bajó del escenario y fue directa a los brazos de Elena. «Lo lograste», susurró Elena. Me quedé consternada, respondió Clara, con el rostro hundido en el hombro. «Pero aún así te mantuviste en pie», dijo Elena. «Eso es lo que te hace valiente». Unas semanas después, la Casa Blanca anunció un premio de reconocimiento nacional para K9 Shadow. La medalla de honor al servicio K9 se entregó a perros que habían hecho contribuciones extraordinarias a la justicia, la seguridad y a salvar vidas. La ceremonia se celebró en Washington, D.C., y Clara, Rachel, Elena y, por supuesto, Shadow volaron para asistir. El evento fue grandioso. Banderas ondeando, cámaras de prensa, dignatarios con flashes pronunciando discursos, pero el momento más importante no fue grabado. Fue cuando Clara subió al escenario nacional, colocó una medalla con la huella de una pata en el chaleco de Shadow y susurró, «Me salvaste la voz». Y en ese instante, Shadow la miró, sin menear la cola ni ladrar, simplemente observando, con la lealtad serena y firme que la había acompañado en sus días más oscuros. Para el otoño, Clara había empezado a escribir un libro infantil con la ayuda de Rachel. Se titulaba El perro que me escuchó. No era solo su historia. Era la historia de cualquier niño que había permanecido en silencio, aislado o invisible. Cada página está ilustrada con acuarela suave, y cada capítulo termina con una simple verdad. Incluso si susurras, alguien ahí fuera te escucha. El libro fue publicado por Winter y empezó a difundirse. Bibliotecas, albergues, escuelas y, pronto empezaron a llegar cartas. Cartas de otros niños. Pensé que era el único. Tu libro me ayudó a contárselo a mi mamá. Creo que ya estoy listo para hablar. Clara leyó todos los libros y lloró cada vez. Una fría noche de diciembre, Rachel, Elena y Clara decoraron el árbol de Navidad de la sala. Sombra yacía junto a la chimenea, con la nariz crispada cada vez que Clara se movía demasiado rápido con los bastones de caramelo. Rachel le entrega a Clara un último adorno, una pequeña estrella pintada con la palabra voz escrita en el centro. Clara la colgó en lo alto del árbol, justo encima de la cabeza de Sombra. Luego se acurrucó a su lado y le susurró,
No. Solo te encontré. Tú me encontraste. Esa noche, Rachel publicó una foto del árbol con Clara y Sombra, tumbados uno junto al otro en el canal Heroes for Animals. El pie de foto decía: esto es lo que pasa cuando escuchamos, no con los oídos, sino con el corazón. Un ladrido cambió una vida. Una niña encontró su voz. Y un héroe se vistió de piel. A veces, el sonido más pequeño, el ladrido que corta un pasillo, el susurro plasmado en un dibujo a lápiz, la voz que tiembla tras un micrófono, es el que lo cambia todo. Porque en un mundo que a menudo ignora a las personas más calladas, un perro escuchó y una niña se convirtió en algo más que solo escuchada. Se volvió completa. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has ignorado a alguien que guardaba silencio pensando que estaba bien? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar palabras, simplemente te fijaras en el silencio? Cuéntanoslo en los comentarios. Y nunca lo olvides. A veces los héroes no hablan, ladran.